Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy es nuestra segunda clase modalidad virtual. Vamos a hablar del texto de Pilar Coveñas, que se llama La persona con discapacidad como sujeto de derecho. Bueno, ella menciona que la educación inclusiva constituye la única forma educativa que efectiviza el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y nos plantea que el sistema de enseñanza de un país debe adaptarse para responder a las necesidades de todos los niños. En este texto, Coveñas nos comenta, digamos, que se ha hecho una investigación y han reconocido que en muchos países, incluido la Argentina, los sistemas educativos estaban dejando a muchos niños y niñas por fuera de la escuela o recibiendo una educación más pobre que el resto. El grupo de personas con discapacidad es uno de los grupos más perjudicados, ya que si bien la educación inclusiva hace referencia a todos los grupos marginados, Coveñas en este artículo se ocupa específicamente de las personas con discapacidad. Y según las Naciones Unidas, de 4 formas de escolarización que existen actualmente para las personas con discapacidad, 3 resultan discriminatorias. Y las menciona como la exclusión, la segregación y la integración, que después las vamos a ver individualmente. La educación inclusiva no significa solamente una perspectiva pedagógica, sino que constituye un derecho. Por eso es que dice que el sistema de enseñanza del país debe adaptarse para responder a las necesidades de todos los niños. Y la inclusión tiene que ver con el proceso de aumentar, de mantener la participación de todas las personas en la sociedad, en la escuela, en la comunidad, de forma simultánea, procurando de esta forma eliminar todo tipo de proceso que lleve a la exclusión. Las demandas del colectivo de las personas con discapacidad han conseguido, entre otras cosas, la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el año 2006 obtuvo una jerarquía constitucional ratificada acá en nuestro país y obliga al Estado Nacional a asegurar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Pero esto requiere identificar barreras y construir condiciones institucionales y conocimiento didáctico que contribuya a efectivizar ese derecho. Y abre un debate sobre la educación de las personas con discapacidad que se enmarca en 2 grandes paradigmas: el modelo médico y el modelo social. Bueno, el paradigma médico produce una concepción de las personas con discapacidad y lo menciona como falladas, ¿no? Con una mirada reduccionista y biologicista, ¿no? Puesta en un diagnóstico, diferenciando un cuerpo sano de un cuerpo enfermo. De modo que tener una discapacidad supone experimentar tanto la discriminación como la vulnerabilidad. Y esta perspectiva subyace a las múltiples prácticas de exclusión que van desde algunas formas de discriminación hasta el exterminio radical, digamos, del grupo social. Esta mirada tiene como consecuencia la creencia de que las personas con discapacidad no pueden participar plenamente de la sociedad, debido a sus propias limitaciones físicas o psicológicas, y que son generadas por la condición de persona con discapacidad. Sin embargo, cada vez más personas con discapacidad señalan que no son las limitaciones personales las que evitan su plena participación, sino las restricciones sociales que la misma sociedad les impone, lo que los lleva a adoptar la opinión de que la discapacidad es, por lo tanto, una forma particular de opresión social. Y en esta línea, el movimiento de personas con discapacidad ha luchado desde sus inicios para revertir los sentidos negativos asociados a la discapacidad y construir una identidad positiva, si se quiere. En articulación con los estudios sociales de la discapacidad, se construyó el paradigma del modelo social, que comprende
a la discapacidad como un efecto o un resultado, digamos, de las barreras que la sociedad impone sobre algunas personas con ciertas características. De modo que podemos afirmar que el modelo social de la discapacidad tiene un gran impacto, ya que ha posibilitado a las personas con discapacidad salir del modelo de la tragedia personal para autovalerse, y además les ha servido para identificarse y agruparse en otros beneficios. Ha tenido un gran impacto en cómo pueden y deben ser pensados los sistemas educativos y las formas de enseñanza. Y así surge lo que es la educación inclusiva, desde una mirada pedagógica, desde el modelo social. Y desde esta perspectiva es que los estudios académicos sobre la educación inclusiva hace que se entienda a la educación inclusiva, que se entienda por educación inclusiva la incorporación de todo el alumnado, incluido las personas con discapacidad, a lo que sería la escuela común o de nivel, ¿no? Como se conoce. La relevancia de este estudio de Comenius radica en que describe y analiza las formas de exclusión actualmente existentes en la Argentina, y desde las perspectivas de la narrativa, digamos, desde lo que cuentan las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de exclusión del sistema educativo, tiene que ver con que la discapacidad es comprendida dentro del primer modelo que hablamos, del paradigma del modelo médico. Y ese criterio pedagógico produce que las escuelas dividan el alumnado entre educables e ineducables, siendo las personas con discapacidad y dentro de ellas las personas con discapacidades múltiples y profundas asociadas directamente con la ineducabilidad, o sea, las que no van a poder ser educadas. Si bien las leyes argentinas de educación nacional y provincial vigentes, y también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, prohíben excluir a los niños de la posibilidad de recibir educación, esto que marcamos aún sucede para el grupo de las personas con discapacidad, a quienes se les excluye de la escuela común y en ocasiones también se los excluye de la escuela especial, mediante el supuesto de que su discapacidad o deficiencia es tal que no pueden aprender. Las exclusiones, bajo un criterio pedagógico que sostiene que las personas con discapacidad no pueden aprender y que por eso no hay posibilidad de educarlas, se pueden observar en escuelas comunes y también especiales. Lo que produce la exclusión, lo que produce la exclusión es una idea de la discapacidad como un déficit individual, como algo de la persona que impediría que los alumnos aprendan, independientemente de los procesos de enseñanza. Entonces estamos ante una situación de gravedad, ya que produce prácticas de negación de la educación, o sea, de exclusión. Además de que el sistema educativo clasifica entre sus escuelas especiales a aquellas que solo atienden niños y niñas con dos o más discapacidades, o sea, sí, dos o más, denominados multiimpedidos por el sistema educativo. Y esta forma de denominación escolar nos resulta interesante, digamos, ya que permite interpretar la concepción del sistema educativo sobre la discapacidad. Es decir, una mirada desde el modelo médico, considerando que los niños se encuentran impedidos por sus características. Y contra esa mirada, una perspectiva de modelo social, lo que promueve es que esos niños que se encuentran impedidos de múltiples formas por el sistema educativo, en el pleno ejercicio de múltiples derechos, incluidos el de la educación, es que se debe modificar esa mirada. Si bien los alumnos los que asisten a la escuela especial, la institución no considera que lo hacen para educarse, por lo que se puede identificar esta situación también como una situación de exclusión. O sea, la escuela especial oficiaría, en muchos casos, como centro de día para estos niños que no son considerados educables, ya que solo se los considera aptos para prácticas de estimulación y rehabilitación. La posibilidad de acceder a lo pedagógico
en este caso, divide a las personas con discapacidad a través de un discurso de saber que identificará no solo quienes están o no capacitados para acceder a la escuela común, al mismo tiempo que señalará quienes podrían o no recibir una educación especial. Y de esta forma lo pedagógico se constituye en un conjunto de prácticas y saberes que involucra el reconocimiento de una capacidad intelectual o motriz para su realización. Esto resulta en que los niños con discapacidades múltiples y profundas no califiquen para ser educados y sean sistemáticamente excluidos de toda forma de educación. Comenius marca también otro proceso de exclusión al que llama segregación, que serán las escuelas especiales y en los talleres laborales protegidos. Y nos dice sobre la segregación que lo encuentran como otra forma de violación de derechos de las personas con discapacidad. Y esto implica ubicar al alumno en las escuelas especiales bajo el supuesto, legitimado por un diagnóstico médico, de que no van a poder asistir a la escuela común a causa de sus deficiencias. Desde esta perspectiva son los alumnos los que deben reunir ciertas características para poder ser educados en contextos comunes. Aquellos que no cumplan con ciertos requisitos deben ser separados del resto de los alumnos y agrupados en instituciones que se clasifican por tipo de discapacidad. Una tercera forma de exclusión que marca Comenius es la integración. Y lo que dice es que se han registrado múltiples situaciones en las que los alumnos con discapacidad sufren tratos violentos, discapacitantes, inferiorizantes. De modo que lo que quiere señalar es que no alcanza con permitir que los jóvenes con discapacidad asistan a la escuela común para denominar a esa práctica como educación inclusiva. Es transformando las escuelas y sus agentes, o sea, sus docentes, a todos los que, trabajamos en educación, para poder alojar a ese alumnado en sus aulas. Es ahí donde se va a garantizar plenamente sus derechos y de esa forma se va a evitar que continúen atravesando por situaciones de violencia cultural, simbólica y hasta física.